está pasando, creo eso, que tenemos las claves para saber cómo salir mejores de esto que está pasando. Bueno, voy a pasar a presentar a las panelistas. En primer lugar, Florencia Maggi, militante de Ciudad Futura de la ciudad de Rosario. Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de derechos humanos, ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades. Anamá Cardoso, educadora popular, integrante del Frente Darío Santillán y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Carolina Mamblona, educadora popular en la Universidad Piquetera por el Cambio Social, en el Frente de Organizaciones en Lucha, integrante de la corriente social y política Marabunta. Y voy a buscar él. Y Mónica Oliveira, activista del Movimiento de Mujeres Negras en Brasil, jefa de gabinete de la diputada Dani Portera del Partido Socialismo y Libertad. Bueno, voy a explicar un poco la dinámica de este taller. La idea es que podamos hacer 2 bloques de preguntas. En realidad son 4 preguntas divididas en 2 bloques o ejes de trabajo. La idea es que cada panelista pueda tener 5 minutos para responder. Voy a poner el temporizador y vamos a tratar de respetar los tiempos porque ya estamos arrancando recontra tarde y si no se nos va a extender mucho. 5 minutos para cada una para responder las preguntas. Arrancamos, vamos con las primeras 2 preguntas. El primer bloque tiene que ver con cómo se relacionan nuestras luchas en las calles y en las instituciones, cómo articulamos lo parlamentario con lo territorial. Nada, pensar cómo construimos una militancia en la cual lo territorial no quede escindido de lo institucional, que tal vez para pensar, para debatir, para reflexionar, es un problema que venimos teniendo y que tal vez tiene que ver con el momento en el que estamos ahora. ¿Quién quiere arrancar? No, esto no lo hablamos, así que vamos a tener que ver quién arranca. Te dije, Ana, que yo no quería arrancar. Mirá la que me hiciste. No, todo bien. Yo no soy de ocupar estos espacios, pero bueno, está bueno porque cuando son los encuentros feministas tenemos más posibilidades de relajarnos y poder poner en palabras lo que venimos haciendo. Bueno, nosotras, como decía Ani, somos de Ciudad Futura, es una organización política de Rosario, somos un partido que nace de los movimientos sociales Hijos del 2001, así que venimos de esa tradición, de la resistencia al neoliberalismo y de también nacer en el marco de una crisis de representatividad, por lo cual llegamos a la política pensando que, bueno, que había que pensar en hacer política de otra manera, de concebir el poder de otra manera. Y esa crisis de representatividad creemos también que tiene mucho que ver, que además es una crisis de representatividad de los instrumentos políticos y de las instituciones, digamos, y que creemos que además no se agotó, digamos, sino que está más vigente que nunca ahora con lo que está pasando. Creemos que tiene mucho que ver con la disociación entre lo social y lo político, la disociación entre lo que ocurre en la sociedad y lo que ocurre en las instituciones, en los lugares de toma de decisiones, en la forma de la distribución del poder, digamos. Entonces, lo que venimos construyendo desde nuestra organización, pero además lo que pensamos que tenemos que hacer las organizaciones del campo popular, que damos el salto a lo institucional, que intentamos ocupar esos espacios en las instituciones, es pensar más que desde un lugar de representación, desde un lugar de expresión en la calle, ¿no? Y eso tiene que ver con dar lugar a la complejidad de lo diverso que sucede en la sociedad, tiene que ver con también poder desde los lugares institucionales fortalecer los procesos sociales. Incluso esas experiencias que cuando perdemos los lugares en las instituciones o cuando perdemos elecciones son las que perduran y son las que nos permiten sostener los procesos de resistencia para recuperar los lugares de poder o en el Estado, digamos. Así que, por un lado, venimos eso pensando más en esa idea de la expresión de lo que sucede en la calle, de abonar a lo que sucede en la calle, de acelerar los procesos sociales desde nuestros lugares en las instituciones.
Perdón, pero me mareo con las cosas que tengo. Tengo un montón de cosas escritas además y quiero ir por todo a la vez. No, bueno, en realidad retomar un poco también de que esta forma de pensar la expresión de lo que sucede en la calle en las instituciones, creo que es un poco la experiencia de los feminismos de los últimos años. En un recorrido corto, estamos a un año de que se cumplan 10 años del grito de Ni Una Menos, y en ese tiempo pasaron un montón de cosas, digamos, desde nuestra potencia en las calles, la masividad o la potenciación de lo que veníamos haciendo, digamos, porque el feminismo no nace ni se desarrolla en nuestro país, en el mundo, a partir del Ni Una Menos, pero sabemos de que ese grito abre un proceso de masificación y interpelación a toda la sociedad. Después todo el proceso que hacemos con la lucha por el aborto legal, que además ahí hay muchas claves del vínculo entre la calle y la institución. Y después la posibilidad de crear nuevas institucionalidades, sobre todo a partir del 2019, tanto a nivel nacional. Bueno, recién decía Ani, tenemos acá el placer de compartir el panel con la compañera que ocupó ese primer ministerio de mujeres a nivel nacional. También se replicaron experiencias así a nivel local, a nivel provincial. Nosotras venimos, ahí veo a mi compañera Karen, de la experiencia de construir la Comisión de Feminismos y Disidencias en el Consejo Municipal, de a partir de eso abrir un espacio de consejo asesor donde participaron más de 200 organizaciones, digamos, todo ese movimiento que veníamos sosteniendo en las calles las feministas, pudimos o tratamos de hacer ese proceso de que se expresen las instituciones y de que esos lugares en las instituciones nos sirvan para potenciarlo. El proceso es reciente, es corto, quizás nos debemos un balance más colectivo, pero por lo pronto creo que hemos ido haciendo algunos balances de esas experiencias, cada una desde su lugar y de su espacio. Pero sí creo que tuvo esta impronta de poder expresar y hacer ese ida y vuelta con lo que pasaba en la calle. Y ahora fundamentalmente creo que lo que nos toca es poner toda esa experiencia, ese laburo en la construcción de lo que se viene, digamos, ¿no? Se viene diciendo mucho, se dijo ayer en la apertura y recién en el taller de al lado también lo escuchaba. No nos vamos a hacer cargo de que nos acusen de habernos zarpado en feminismo y entonces ahora pagar las consecuencias. Todo lo contrario, creemos que la agenda de los feminismos está más vigente que nunca y que la construcción de lo nuevo, que lo nuevo es un proyecto generacional, digamos, y esto generacional en el sentido no de las edades de quienes lo compongamos o lo protagonicemos, sino en las expresiones que venimos construyendo desde el campo nacional y popular en Argentina, sobre todo a partir del 2001, digamos, pero con esa impronta, digamos. Y la verdad que eso, la agenda nuestra, digamos, la idea de poner la vida en el centro, la idea de vincularnos de otra manera, desde la empatía, desde la solidaridad, desde la cooperación y fundamentalmente la idea de concebir el poder de otra manera, me parece que es lo urgente y lo necesario que nosotras tenemos para aportar en este momento. Con eso cierro y dejo para la segunda parte. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, un placer, compañeras, compartir el panel y pensar juntas. Estamos en una universidad pública, en un momento crítico del país, del mundo, pero particularmente en este caso de las universidades, como formada íntegramente toda mi vida por la universidad pública y docente de la universidad pública. No quiero pasar inadvertido que es acá donde podemos debatir, acá es donde pensamos colectivamente, que estemos acá no me parece algo menor, y sabemos que nos vamos a encontrar también el martes en la calle. Decir también que no demos por sentadas que estemos vivas y nos demos por sentadas esta capacidad que tenemos de construir con nuestras diferencias y de debatir desde nuestras diferencias y no desde nuestras similitudes, es algo que nos hace único al movimiento feministas. Así que dicho eso, a mí la posibilidad de pensar el vínculo entre la calle y las instituciones, pensando las instituciones más en clave de Estado, no, porque no es cualquier institución,
Me parece que es una pregunta muy pertinente, centralmente porque es una relación profundamente dialéctica la que existe entre la calle y las instituciones, una relación profundamente conflictiva, sobre todo para quienes habitamos con mucha naturalidad las calles y nos cuesta mucho más habitar el Estado o las instituciones. Una relación que es fundamental cuando queremos avanzar por las conquistas de derechos y somos absolutamente conscientes que no nos alcanza con la calle para las conquistas, pero que sin las calles no hay condición necesaria para mover al Estado para esas conquistas. Y también es una relación dialéctica y fundamental cuando no solamente vamos por conquistas, sino cuando estamos en momentos de resistencia como lo que nos pasa ahora, ¿no? Sabemos que la calle es un lugar de límite, o por lo menos siempre lo ha sido, un lugar de límite y el lugar más politizado, por lo menos en Argentina, y que pone un límite también al Estado. Entonces, sobre todo, digo, quizás para las que son más jóvenes, hay un gran debate que hemos saldado, o que se encuentra bastante saldado, digamos, yo que mi juventud la viví en los 90, y me enamoré con la idea de que se podía transformar el mundo sin tomar el poder, y sentía una profunda admiración por las luchas zapatistas, por los autonomismos, de algún modo entendiendo que el Estado, porque sabemos que es un Estado racista, patriarcal, ¿no? Profundamente clasista, reproductor de violencias, reproductor de desigualdades, era un ámbito al que no había que intentar llegar, que las disputas se daban, como nos decían, había que darlas en la puerta de nuestras propias casas. Y digo que hubo un largo recorrido para que eso hoy no lo discutamos. Hoy pensamos cómo tenemos que vincular eso con experiencias. Digo, las compañeras de Ciudad Futura están haciendo ahí una experiencia muy interesante a nivel local. Y como feminismos también hemos tenido que lidiar con esta tensión. Una tensión que es sana. Una tensión que en el momento en que deja de existir, estamos haciendo las cosas mal. Y digo esto porque, decía recién la compañera, se van a cumplir 10 años del Ni Una Menos, y en el Ni Una Menos no solamente salimos a decir no queremos que nos maten a ni una compañera, ni una hermana más, sino fue una interpelación directa al Estado. El Estado es responsable de cada una de nosotras. El Estado tiene que darnos una respuesta a cada una de nosotras. Entonces hubo una interpelación de la calle al Estado cuando nosotras dijimos, y era así, que el ministerio era una conquista de la calle, que salvo el Ministerio de Trabajo en la historia de la Argentina no existió otra demanda popular callejera exigiendo al Estado una respuesta para hacer propio el Estado. Y como me queda todavía un minuto. Hay algo que para mí Álvaro García Linera siempre dice: nosotros necesitamos los mejores cuadros en el Estado cuando nos toca ocupar el lugar del Estado, pero también tener los mejores cuadros en la calle o en el movimiento. Nunca jamás poner todas las bolillas en un solo lado, porque en el momento en que la calle o el movimiento deja de desbordar al Estado, incluso cuando nos toca ocupar ese lugar, ¿sí?, esa tensión deja de mover la agenda, que es una agenda que siempre es incompleta y siempre es insatisfactoria. Voy a poner el ejemplo del movimiento de derechos humanos, que yo siempre lo traigo porque es de donde yo nazco, mi militancia nace del movimiento de derechos humanos. En el momento en que el Estado captura el movimiento de derechos humanos, pierde su potencia. La mejor ventaja comparativa a todos los actores y actrices políticos colectivos que tiene la Argentina, que es el feminismo, nuestro feminismo, es porque no es capturado, no hay posibilidad de captura de parte del Estado. Entonces, gobernemos o no gobernemos, o gobiernen proyectos que nos sentamos más cercanos o menos, siempre nuestro lugar, nunca tenemos que abandonar la calle, incluso cuando seamos gobierno, porque ese va a ser el motor, único motor de las transformaciones.
Quizás lo que nos queda para preguntar, y quizás es parte de lo que podemos contestar en la segunda parte, es cuando llegamos al Estado, aunque no perdamos la calle, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué pasa cuando llegamos y no podemos transformar ni un poquitito así ese Estado? ¿Y cuáles son las consecuencias y los efectos que tiene eso? Pero creo que queda para la segunda y cumplí 5 minutos 20. Bueno, quería empezar, yo soy Ana Mar, soy de la Regional Zona Sur, que estamos en el sur del conurbano. Eso nos hace tener un componente bastante barrial en relación a nuestras luchas. Y retomando un poco lo que acá decía la compañera, entendemos la calle y las instituciones y cómo se relacionan, y queríamos corrernos un poco de esta dicotomía histórica que se fue construyendo y esta relación. También trayendo de que a los transfeminismos nos incomoda este vínculo o este intento de vínculo. En ese sentido, queríamos... En ese sentido, nos parece importante resaltar que en 2018 pudimos forjar que el Estado pueda tener en cuenta la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero eso se logró gracias a la ocupación de la calle, no solo de las feministas, sino de trabajadoras, de estudiantes, que si bien tal vez no se nombraban feministas, pero sí se tenía en cuenta de que era imposible sostener la vida sin la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y en ese sentido, llegamos al 2020 con una calle nuestra, llenamos 2 millones en la ciudad de Buenos Aires, y en todas las provincias hubo grandes vigilias, y esto no es solamente de Capital Federal, sino que esto sucedió a nivel federal. Y ahí queríamos resaltar también la importancia que tuvieron las compañeras que estuvieron haciendo cabildeo legislativo, que fueron esas compañeras que estuvieron charlando con diputadas, con senadoras, con ministras, pero esa militancia no estuvo alejada y fue forjada, y la fuimos forjando para que la militancia también tenga una participación ahí adentro. Esas compañeras en las reuniones, es muy interesante ese proceso, porque en esas reuniones nos tenían que decir, che, esta diputada hizo tal cosa, esta está más verde, esta está un poquito en duda y demás, pero eso lo forjamos desde la calle. Eso me parece que es una aclaración que vale la pena hacerlo. Y volviendo un poco a nuestro territorio, hay una herramienta que tenemos como sociedad, como feministas y como militantes, que es el pedido de información. Nosotros tenemos que exigirle al Estado que nos brinde la información de cómo se garantizan las interrupciones voluntarias del embarazo, la ESI, la identidad de género, digo, como todas las leyes que ganamos, son muy lindas escritas, son bellísimas, pero vale aclarar que sin un presupuesto acorde a nuestras demandas no es viable. Es muy linda la ley, pero si no hay un presupuesto, la verdad que es inviable. Y en ese sentido, nosotras la experiencia que tenemos desde la Regional Zona Sur son estos pedidos de información, son estas articulaciones con funcionarias públicas, y ahí sí queremos remarcar de que no nos parece, a nosotros no nos parece, no nos da lo mismo un gobierno conservador y liberal que otro tipo de gobiernos, porque claramente el diálogo ese lo que nos permite primero es tener la información que ellos creen cómo se están haciendo las cosas, cómo ellos creen que se están haciendo las cosas. Y ahí nuestro aporte es decirle, che, en realidad en esta salita no se está garantizando la interrupción voluntaria del embarazo. Y eso sí es nuestra tarea militante y como una prioridad, diría. En ese sentido también queríamos traer la autonomía del movimiento, que nos parece que es clave. Nosotras en ese sentido queríamos como compartirles algunas experiencias que pudimos llevar a cabo con la Regional Zona Sur. Nosotras, la mayoría de las compañeras, habitamos el municipio de Lomas de Zamora. En su momento, en el gobierno de Alberto, era compatible la gobernación nacional con el municipio. Y sin embargo, pudimos tensionar y pudimos pedir la información, no nos respondieron, nadie nos dio ningún tipo de información,
Fuimos a la Puerta del Gandulfo, un hospital central en el territorio, es un hospital de referencia. Todas las personas que tienen alguna dificultad se acercan al Gandulfo y resulta que nos enteramos que en el Gandulfo, nos enteramos porque somos usuarias también de ese hospital, ¿no? Que te daban una fotocopia y eso el municipio lo consideraba una derivación. Eso no tiene sentido. No tiene sentido una fotocopia con información desactualizada. ¿Qué hicimos? Volvimos a pedir una reunión con la Secretaría de Salud, no nos respondieron. Fuimos con un montón de compañeras que también habitan el municipio de Lomas de Zamora y nos quedamos en la oficina de la Secretaría de Salud hasta que nos atendieron. Y luego de esa acción, claramente nos atendieron porque no tenían otra opción, y ahí pudimos evidenciar necesitamos un cartel, y muchas veces es no solo la decisión política de hacerlo, sino también el presupuesto. Y esto me parece que hace a la interseccionalidad de nuestras demandas. Y no es con intención de apuntar o de tensionar más la diferencia que hay entre ser funcionarias o ser militantes, ser trabajadora del Estado, sino que es la responsabilidad de ser militantes sociales en un territorio y apuntar cuáles son las faltas. Hay municipios que están más abiertos al diálogo, otros que no, pero ahí igual vamos a estar marcando cuáles son estas faltas que nosotras consideramos que son una pavada, porque ¿qué es? Un cartel. Te pido, o sea, nos reunimos con el municipio de Lomas de Zamora a pedirle que pongan un cartel. Bueno, eso por un lado. También el mismo municipio en su momento llevó adelante el Día del Niño por Nacer. Y lo pudimos derogar con un montón de compañeras en la puerta del municipio exigiendo que eso era una locura. Y levantaron la mano las compañeras que también estaban en la calle luchando por el aborto legal. Y ellas también se encontraban en contradicción, claramente estábamos todas muy confundidas con lo que estaba sucediendo. Pero ¿cómo logramos esa conversación con nosotras en la puerta del municipio exigiendo que se derogue? Y lo logramos, eso se logró y fue un avance grandísimo. Pero eso se permitió a partir de conversaciones con funcionarias, conversaciones con militantes, con que tenemos diferencias políticas abismales, pero sin embargo lo pudimos lograr. Y con esto quiero cerrar. Todo lo que dije fue una construcción que pudimos lograr con la Regional Zona Sur, y eso me parece que es súper valioso. Y voy a leer una frase que las compañeras construyeron en las reuniones, y es: el Estado no va a dejar de ser mediador de intereses y de fuerzas, lo que hace más difícil que se vuelque hacia una agenda transfeminista sin presión. Y claramente sin esa presión no es posible poder avanzar en nuestros derechos. Bueno, buenas tardes. Agradezco a La Rosa este debate plural y este debate que tiene un carácter internacionalista. Creo que no tenemos tantas oportunidades más allá de nuestros encuentros pluri de reeditar estos debates en el día a día, y la verdad nos enriquecen un montón. También soy hija de la militancia de los 90 resistiendo al menemismo, pero también me inscribo, como tantas otras de nosotras, en ser paridas por el 2001. Y eso es fundamental, ¿no? Porque hoy se hablaba, ayer se hablaba, el gobierno de Milei como novedad, y bueno, nosotros también nos gusta analizar una procesualidad histórica que arrancó en los 70 con la imposición del terrorismo de Estado para un cambio en el modelo de acumulación hacia el avance del capital financiero que necesitó el terrorismo de Estado, la desaparición, la persecución, el exilio, el exterminio de miles y miles de 30.400 compañeros detenidos desaparecidos que activaban en las fábricas, que activaban en los barrios, que activaban un montón de luchas. Los 90 son, que se habla poco de los 90, ¿no? Parece que quedaron en el olvido, un proceso que viene a retomar lo que había quedado inconcluso, pero que también ya había elementos de continuidad con el gobierno de Alfonsín. Y no podemos dejar de pensar en la actualidad sin la crisis del 2018, pero pasando por alto el 2001, ¿no?
hace 2 o 3 años, en 2021, hicimos un balance en la Plaza del Congreso con un montón de organizaciones pensando qué nos había dejado ese 2001. Entonces la pregunta de este panel es central: ¿cómo se relacionan nuestras luchas en la calle y en las instituciones? Creo que Rosa Luxemburgo tiene una respuesta cuando hace más de 100 años, como militante feminista, que imagínense lo que significaría en la etapa, ¿no? Tener voz propia, tener voz tener voz crítica como mujer, enfrentarse al partido, tener una vida que no estaba normatizada para lo que se esperaba de una mujer, y ella nos habla de la dialéctica entre reforma y revolución. Y me parece que esa es parte de la respuesta que tenemos que volver a mirar, conjugar la lucha política con la lucha económica, donde son fundamentales los derechos y no hay que minimizarlos. Todas las políticas públicas en calidad y en cantidad que hemos conquistado salvan vidas. No da lo mismo que exista la UH que no exista, que exista un plan para los desocupados y desocupadas que les permita organizar el territorio, que no exista. No da lo mismo que exista la jubilación como derecho a que no exista. No da lo mismo la salud pública a que avancen los sectores privados. Pero tenemos que tratar de no pensar que las luchas parciales, las luchas por derechos, no son el fin. Nuestra finalidad está en transformar esta sociabilidad capitalista, patriarcal, que tiene en el Estado en el Estado una forma que es inseparable de esa violencia que en la sociedad se da. Entonces, ¿cómo no vamos a venir a identificar estas contradicciones cuando ganamos derechos, se inscriben en el Estado, pero al mismo tiempo desaparece Facundo Astudillo Castro, pero al mismo tiempo nos falta Tehuel? Incomoda hablar que falta Tehuel en un gobierno democrático y además reivindicado desde un carácter progresista. Entonces incomoda Tehuel, incomoda la represión a las compas mapuches, incomoda fundamentalmente Guernica, y ahí vemos la función del Estado en Guernica, una experiencia popular que retoma el aprendizaje de las organizaciones populares del 2001, y por eso dice: recuperamos tierra, la tierra para vivir, la tierra es nuestro derecho, pero no la recuperamos y ponemos 2 chapas, la habitamos desde el feminismo popular, la habitamos con una comisión transfeminista, la habitamos con comisión de niñeces, la habitamos con un espacio para la salud, la habitamos desde la educación popular. Esa experiencia que estaba en ciernes, que duró meses y que nos habla de una necesidad inconclusa, fue ferozmente reprimida por un Estado que tenía un discurso progresista. Entonces esa contradicción que no se resuelve deponiendo la calle, institucionalizando nuestras luchas, es la que nos tiene que movilizar para pensar cómo los movimientos populares tenemos que seguir en esta dialéctica entre calle e institución, siempre en la calle, porque cuando conquistamos aborto fue después de muchos años. Si ya hubiéramos pensado que el gobierno popular lo tenía que dar, no teníamos que estar todos los años en la calle presentando el 8º proyecto, juntando las firmas parlamentarias. Podría haber estado, si ya estaba reconocido socialmente con necesidad. Sin embargo, todo lo que conquistamos, lo conquistamos con nuestra lucha, lo conquistamos con nuestra imaginación cotidiana y lo conquistamos con experiencias de poder popular que sostienen. Entonces, no termina nuestra lucha cuando se inscribe el derecho. Cuando se inscribe ese derecho hay otros que están faltando, que nos hacen seguir estando en la calle. Hay compañeras que siguen matando, que nos hace que tengamos que seguir estando en la calle. Hay compañeros desaparecidos que nos hacen que sigamos estar en la calle, que además la mayoría de ellos caen a balas del gatillo fácil de la fuerza, de la institución Estado también, ¿no? Que detenta el monopolio de la fuerza. Entonces, no sé cómo estoy de tiempo, mal. Lo que quiero decir es, nosotros tenemos que apuntar a esas conquistas legales existan y entendemos esto, ¿no? La política pública son mejores condiciones de vida, pero no se puede escindir una política progresista en nombre de los derechos
con el avance de la extranjerización de la tierra, de la sojización, de la contaminación del medio ambiente y con la precarización laboral en el Estado. Entonces, ¿qué desorientación tenemos? La desorientación de que también parte de la institucionalización de esas luchas, de algún modo, por producto de la institucionalización, evitan, inhabilitan a que hablemos de los otros problemas que la sociedad capitalista patriarcal tiene. Y por eso decimos que tenemos que estar y habitar en una dialéctica viva entre calle e institución. No tenemos que salir de la calle cuando en la institución hay alguien que proviene de las organizaciones sociales y que nos tiene que disciplinar o integrarnos. La única alternativa es integrarnos. Tenemos que tener la capacidad de que todo lo que nosotras y nosotros tenemos para decir, que se basa en las experiencias cotidianas, de construcción cotidiana de los problemas, de cómo organizamos la reproducción de la vida, siga llegando ahí, si es que estamos hablando de un espacio progresista, pero que no le va a cambiar el carácter de clase y expropiador al Estado por la acumulación de derechos. Eso, muchas gracias. Boa tarde. Trouxe alguns elementos muito da prática dos últimos anos, especialmente olhando do parlamento, do lugar que tenho ocupado. Respondendo de maneira breve a essa pergunta, como manter esse vínculo entre rua e parlamento, rua e institucionalidade. Antes de mais nada, é manter sistematicamente o vínculo de maneira sistêmica, de maneira mais ampla. Nas prioridades, quais são as prioridades do movimento, das ruas, tal, e como tratamos essas prioridades dentro do parlamento. Manter esse vínculo na linguagem é nossa tarefa, sim. Manter na levar para a institucionalidade essa linguagem. E quando digo linguagem, não é linguagem como falamos. A linguagem das propostas, a linguagem dos posicionamentos, a linguagem do fazer política, do nosso fazer política, né? E também manter esse vínculo trazendo os movimentos para dentro das instituições, né? Trazendo fisicamente os movimentos para dentro das instituições. Acho que isso é fundamental, né? Tudo bem? Fundamental também nessa relação honestidade e transparência. Quando falam de acesso à informação, tal, precisamos tratar nossa presença, nossa atuação na institucionalidade como ferramenta. Isso várias já disseram aqui nessa bancada, né? Tratar como ferramenta significa também ser canal de comunicação para manter sempre o movimento informado do que está acontecendo. Porque, especialmente, nesse cotidiano, na institucionalidade, as ameaças são permanentes aos nossos direitos, retrocessos na legislação e tal. E nós, que somos ativistas e estamos ocupando a institucionalidade, temos uma tarefa fundamental aí. Mas, por outro lado, também ter honestidade para indicar os limites, né? Não é possível fazer exatamente como o movimento quer dentro da institucionalidade. Não é possível. E é preciso ser honestas, né? Não é possível tratar da mesma forma como o movimento trataria. Nesse sentido, juntar essa honestidade com a transparência me parece que é útil, né?
estabelecer corresponsabilidade e estabelecer estratégia conjunta. Há coisas que nós podemos falar e há coisas que só o movimento pode falar, né? Okay. Quando falo de estratégias conjuntas, avançando um pouco mais nesse tema, tem que ter relação de confiança, no sentido de que podemos trazer uma informação que é estratégica e o movimento vai para a imprensa e o movimento vai levantar suas bandeiras e vai levar para manifestações na porta da Assembleia Legislativa, tal, e isso vai nos fortalecer por dentro, porque não há forma de manejar a institucionalidade com as nossas pautas, antirracismo, feminismo, não há forma de manejar a institucionalidade sem constrangimento. A melhor estratégia é o constrangimento, porque não temos dinheiro, porque não temos os robôs da internet, porque não dominamos, somos minoria sempre. Eu trabalho para uma deputada, que é a única deputada do Partido Socialista, numa Assembleia que tem 49 membros. Ela é uma. Então, para se mover, não adianta fazer de conta que vai ganhar no voto. Não vai ganhar no voto, né? Então, é preciso estratégia de constrangimento, né? Como a gente diz, o movimento feminista diz no Brasil, a gente dá vexame, né? Então, vai para a porta dos caras dar vexame, gritar e tal. E como fazemos isso juntas, né? A deputada está lá sendo fortalecida por essa estratégia, né? E importantíssimo, olhando não só para o parlamento, aí olhando para o parlamento e para o poder executivo também. Há que respeitar os movimentos, né? E por que digo isso? Antes de ontem também, estava num diálogo com outras companheiras feministas e falando um pouco das tensões que há hoje na relação com o governo. Nós temos o governo Lula, que bom, ganhamos, tal, derrotamos Bolsonaro, mas não derrotamos o bolsonarismo. A extrema-direita está crescendo espantosamente, assustadoramente no Brasil, não é? E há tensões na relação entre os movimentos e o governo Lula, porque há inúmeros setores, gestores, gestoras, que nos tratam como se nós devêssemos trabalhar para o governo, não trabalhar com o governo, mas trabalhar para o governo. Do lugar de movimento, não temos obrigação de trabalhar para o governo, nenhuma obrigação. Né? Então, como nossas companheiras e companheiros que são de esquerda, que são ativistas, que vêm do movimento, quando chegam na institucionalidade, mudam, não é que mudam, mas atuam a partir de uma compreensão de que nós temos que estar sempre à disposição para trabalhar para o governo, porque é o nosso governo, ok? Então, encerro com isso, ok? Bueno, pasamos al segundo bloque con el segundo par de preguntas. Nada, que tiene que ver con, bueno, acá en Argentina y en Brasil también, con Bolsonaro. Milei ganó con un discurso completamente de odio y de destrucción total, y eso fue lo que evidentemente caló en la gente en algunos niveles. Entonces la pregunta de este segundo bloque tiene que ver con cómo llegamos a esas personas desafectadas de la política y cómo trabajamos ese enojo y esas frustraciones en la gente, en las calles, en las instituciones y hacia dentro de nuestras organizaciones. Te voy a hacer empezar a vos de vuelta o empezamos al revés. Eso ya está jugado. Bueno, vamos a repetir entonces. No, bueno, está obviamente directamente vinculado con lo anterior. Hace tiempo que venimos pensando
que la política muchas veces se aleja, no le está hablando a la gente, sino que se habla a sí misma, que no habla de los problemas de la vida cotidiana de la gente. Creo que lo primero que hay que pensar para cómo hablar con esa gente o hablar con ese enojo y esa frustración es justamente no enojarnos y empatizar con el enojo y la frustración de la gente en función de la no respuesta a los problemas de la vida cotidiana a través de la política o a través del Estado, de las instituciones, digamos. Así que esa me parece que es lo primero que hay que hacer. Nosotros tenemos algunas estrategias para pensar en ese sentido cómo llegar, cómo hablarle a la gente desafectada de la política. Por un lado es la idea de pensar siempre la política absolutamente territorializada desde la cercanía, y en eso tenemos una hipótesis de construcción municipalista. Por otro lado, la idea de la prefiguración, de construir hoy la sociedad que soñamos para mañana, y entonces desde ahí salir a convidar un proyecto político que tiene para mostrar lo que hace, más que proponer hacia futuro, o por lo menos proponer hacia futuro mostrando pequeñas imágenes de ese futuro deseado. Prefigurar entendemos como la idea de pasar de la idea a lo material y de lo material a lo afectivo, en el sentido justamente de afectar, de vivir un proceso político más que de analizarlo, pensarlo, digamos. Entonces en ese sentido trabajamos la idea del pluralismo. Ahí va, listo. Que tiene que ver con esto de construir desde lo local, desde lo cercano, digamos. O sea, si la vida de las personas transcurra en las ciudades, entonces tenemos que salir a discutir qué tipo de ciudades queremos construir y trabajar desde esa cercanía, ¿no? De alguna manera politizar lo cotidiano, jerarquizar la agenda de la gente por encima de las agendas de los grandes intereses que impone el mercado o las corporaciones. En ese sentido, quería un poco traer la experiencia, un poco hablar de Rosario y contar un poco de la experiencia que hicimos el año pasado en el marco de las elecciones locales. Primero hablar de Rosario porque nos gusta poder traer a la agenda, creemos que el feminismo tiene, por lo menos en nuestro país, tiene una característica muy federal y que es una característica que nos parece muy importante a la hora también de radicalizar la democracia. Y aprovechamos la oportunidad para contar un poco lo que está pasando en Rosario, que Rosario está viviendo una crisis de violencia y de inseguridad sin precedentes. Y lo cuento también un poco porque la experiencia que hicimos el año pasado, digo, en el sentido de humildemente poder, entendemos que se puede hablar a ese enojo y a esa frustración con otra propuesta, una propuesta de transformación, con una propuesta que no derechice su discurso en función de una supuesta derechización de la sociedad. Construimos una propuesta electoral en Rosario que estuvo a 2 puntos de ganar y que sacó muchas veces la misma cantidad de votos que Milei en los mismos territorios, digamos, o sea que pudimos hablarle a esa misma gente con un discurso, proponer una propuesta alternativa, digamos, y no por derecha, todo lo contrario. Y hay muchas claves ahí, digamos, hay una estrategia electoral innovadora, de unidad, digamos, y de profunda unidad del campo nacional y popular, de las mejores experiencias de la ciudad, pero hay también ahí una clave de un discurso bien situado, digamos, porque esa propuesta se llamó Rosario sin miedo, y Rosario hoy es una ciudad que cuadriplica la tasa de homicidio a nivel nacional, es una ciudad donde no sabes si cuando te levantás va a haber transporte público porque asesinaron a un chofer de taxi o de colectivo, es una ciudad donde el movimiento feminista tiene una potencia enorme y no pudimos marchar el 8M porque veníamos de una seguidilla de asesinatos y de amenazas de las mafias que gobiernan ciertos territorios de nuestra ciudad. Entonces,
la propuesta tenía que ser bien situada, digamos. En Rosario la propuesta no puede alejarse de eso, porque hoy el miedo que se vive en la ciudad es lo que está por encima de cualquier otro tema, digamos. Entonces, de ahí nació la propuesta de Rosario Sin Miedo. Nada, y por acá solamente voy a dejar eso, pero quería traer esa experiencia sobre todo porque queremos poner en la agenda la situación que vive Rosario, y nos parece fundamental también que los feminismos podamos abordar esas situaciones que transcurren en lo que llamamos el interior del país. A mí me gustaría pensar, ¿no?, quizás desde un lugar distinto a lo que cuando pensamos cómo hablamos a los enojados, cómo les proponemos, dejar de pensar que la gente enojada es exclusivamente la que votó a Milei, ¿no? Poder hacernos cargo del enojo que tenemos todos, los que votaron a Milei, sin lugar a dudas, pero también los que no votaron a Milei, y también estamos enojados. Porque si no pareciera, ¿no?, que hay un grupo de personas que está dividida la sociedad, frustrada, que su expectativa de vida a lo largo de una década fue empeorando y que, bueno, encontraron a alguien determinado con un proyecto político, que hay que reconocer estas dos cosas, que les ofreció un lugar para depositar la esperanza. Y el resto del 44%, éramos gente que no estábamos enojadas, que estábamos contentas, que nuestra calidad de vida en los 10 años había por lo menos mejorado, que teníamos expectativas en el proyecto político y que votamos desde ese lugar. Eso es falso. La verdad es que la diferencia es cómo canalizamos el enojo. Me parece que la gran mayoría, podríamos excluir algunos pocos que quizás con un gobierno y con otro se benefician, ¿sí? Lo que me parece es que tenemos que poder poner ese enojo como un lugar común, un lugar donde poder pensarnos también a nosotros mismos. Esto es lo primero que me parece que hay que decir. Y hay que decir que las condiciones materiales que para la inmensa mayoría del pueblo argentino han sido malas, porque en una década empeoraron todos los niveles, y eso es la inmensa mayoría de la población, la subjetividad no va de la mano. Este desdoblamiento entre materialidad y subjetividad nos tiene que permitir pensar cómo la inmensa mayoría, con una misma materialidad, tenemos respuestas o encontramos respuestas distintas, porque nuestras subjetividades son distintas. Entonces, por un lado, creo que hay un elemento que es fundamental y que carecemos como campo nacional y popular hace mucho tiempo y que quizás pueda ser la clave para el desenojo de todos, que tiene que ver con la autocrítica, ¿no? Permitirnos ámbitos donde pensemos qué errores venimos cometiendo desde cada uno de los ámbitos que querramos y estemos dispuestos a debatir. Y no tener el temor, que nunca es el momento para la autocrítica, nunca llega el momento para decir qué es lo que no nos gusta, porque si no, estás haciéndole el juego a la derecha, si no, estás diciendo, ¿cómo no vamos a levantar la voz y decir que es obsceno que un senador o una senadora gane 6,5 millones de pesos? ¿A alguien le parece que está mal decir eso? En este contexto, en las universidades con las luces apagadas, con pibes muriéndose de hambre. Si a alguien le molesta la autocrítica, está muy bien. Lo único que tenemos que saber es que no solamente vamos a tener enojados que encuentran en una persona que está mal de la cabeza, que le ofrece un proyecto, sino que también le estamos dejando de hablar al 44% o al 30%, que obviamente votamos en defensa propia, pero que hace muchísimo tiempo no encontramos un proyecto que nos convoque, que nos enamore, ni siquiera que nos enamore, que nos dé ganas de un ratito. Sí, digo, el amor, ya quizás estoy yendo mucho. Entonces, segundo punto, la autocrítica. Todos tenemos que hacer autocrítica. Y lo digo yo como parte de ese proyecto. Nunca tenerle temor a la autocrítica. Y yo lo digo porque en esto del desborde,
Yo siempre estoy dispuesta a escuchar los errores que cometimos, que yo después pueda balancearlos, pero a mí no me sirve en términos personales esa autocrítica. La autocrítica tiene que ser colectiva y la autocrítica hay que construir los espacios para que eso suceda y no hay que agarrarse la cabeza cuando otros compañeros que piensan distintos nos marcan los errores y nos dicen que también queremos convocar y que no haya enojo cuando fuimos el gobierno que terminó pagando al Fondo Monetario Internacional. Hay que poder hacerse cargo, porque si no, nos seguimos hablando endogámicamente y generamos más enojos. Y más enojos de esos que a nosotros, que somos militantes del campo nacional y popular, nos duelen, que es ver como todos los días compañeros y compañeras se van a su casa porque dejan de militar. Eso es imperdonable. Esos enojos, esa desafección, que en la pregunta está pensada para el varón que encontró en Milei, el varón joven que sabe que ni laburando toda su vida ya no va a poder comprar, no va a poder alquilar, que no va a conseguir un laburo, que para ese, que es el que estamos pensando, el desafectado, yo quiero llevar a nuestra desafección política. Y eso me parece que es una pregunta que también es pertinente. Y ya termino, porque para mí la clave es, y es el tercer punto, radicalizar la democracia. Es lo que estamos intentando hacer. Es entender que hablar de democracia, de soberanía, de Estado, y convidarle a la gente lo que le venimos convidando es una hermosa forma de generar desafección política. Eso es, el Estado está presente, el Estado presente. Andá a la escuela y no tenés luz. Andá pero el Estado está presente y nosotros somos la bandera del Estado. Che, pero vas a la salita y no tenés médico, ¿no? Ese es el Estado que queremos ofrecer. Esta es la democracia, una democracia maltrecha, que ya le encontrábamos una infinidad de problemas. Bueno, si nosotros y nosotras y nosotres no somos capaces de pensar radicalmente, eso quiere decir un cambio de raíz, a generar no solo más desafección y enojo para aquellos que encuentran, no hay una crisis de representatividad. No hay una crisis, aunque nos guste decir, la crisis de representatividad la tenemos nosotros en el campo nacional y popular. Otros encontraron una buena representación, que para nosotros nos parezca inentendible, irracional, pero otros encontraron, en este sistema político encontraron a alguien en quien creer. La representación, las crisis de representación política es cuando el sistema político no te ofrece a nadie en quien creer. Tenemos que hacernos cargo que Milei generó la capacidad de creer de millones de personas, millones de personas. Entonces, creo efectivamente que el enojo y la desafección es generalizada. Creo que sin autocrítica es imposible salir de ahí y yo creo que la salida es con radicalidad. Muchas gracias. Bueno, nosotras ahí en la regional, cuando nos enfrentamos a esta pregunta, nos preguntábamos si a las feministas nos corresponde calmar ese enojo. También ahí queremos recuperar la desobediencia como el hartazgo que nos organiza frente a este sistema sumamente cruel. Nada, con las intervenciones que venía escuchando ya no hace falta profundizar en eso. Sin embargo, nosotros tenemos la práctica política desde hace mucho tiempo ya, cuando solamente era un proyecto de ley de acercarnos a los centros más grandes urbanos, alguna peatonal y demás, a entregar nuestro proyecto y explicarle a todas las personas lo bueno que era el proyecto y lo interesante y lo posible que era de salvar las vidas de las pibas y de las personas con capacidad de gestar a partir de poder legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Esta práctica nos permitió claramente poder no solo generar argumentos para poder conversar con estas personas, sino también poder profundizar esta desobediencia. Nos parece importantísimo revitalizar esta desobediencia que claramente profundiza nuestra autonomía como movimiento, porque a partir de esa autonomía es donde podemos generar una agenda común en la calle con estudiantes, sindicalistas, trabajadoras y
la mayoría de la sociedad. En ese sentido, nosotras construimos y formamos parte también del encuentro regional, que es un encuentro que se hace replicando la forma de debate que tenemos en los encuentros pluri, lo hacemos situado en el territorio, y eso nos parece importante también, porque sí evidenciamos, como decían las compañeras, el enojo que hay y que fue canalizado, muchas veces se dice por Milei o por el conflicto de representatividad política que venimos arrastrando. Pero en esos espacios, en esos encuentros regionales, es donde el enojo nosotros lo intentamos canalizarlo, intentamos organizarlo. Algunas actividades que hicimos en relación a cómo acompañar este enojo que nos genera esto, ir a una salita y que no haya médicos, o que el médico que haya te apunte porque estás yendo a buscar preservativos. Hicimos muchas intervenciones, claramente. Una de ellas fue acercarnos a una iglesia evangélica, acercarnos a una iglesia católica, cantar en la puerta y demás. Pero ese enojo nos permitió poder sí encontrarnos con una mirada cómplice a partir del enojo y a partir de esa desobediencia que nos pone en contra de este sistema totalmente cruel. Y nosotras como regional sí llamamos a que ese enojo nos pueda revitalizar y nos pueda nuevamente encontrar y poder confluir en una agenda común en las calles, nuevamente. No tengo mucho para pasar, gracias. Bueno, habla la compañera anterior y ya una quiere seguir y bueno, responder la pregunta, ¿no? ¿Cómo salir, cómo llegamos a esas personas desafectadas de la política, cómo trabajamos el enojo y la frustración? Y yo le agregaría cómo salir a enamorar la posibilidad de pensar un cambio social, fundamentalmente, ¿no? Y pensaba algunas claves. La compa de Rosario tiraba lo de prefiguración, y es una clave fundamental, potente, profundísima, que es co-crear el mundo, partiendo de lo existente y haciendo concreta otras prácticas, porque no es solo lo que decimos y aspiramos a conquistar en el futuro, es mostrando en el presente lo que más se acerca a ese futuro. Entonces esas prácticas de prefiguración, ella contaba las que se dan en Rosario, pero hay un montón a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio, ¿no? Pensaba las 300 fábricas recuperadas que sobrevivieron post-2001 y que son puestos de trabajo cooperativizados, con un montón de problemas. Sí, porque justamente ahí no ha llegado el financiamiento estatal para que sobrevivan en otras condiciones, pero tomando decisiones conjuntas, cobrando un salario por igual trabajo, teniendo políticas de autogestión. Pensaba en todas las compañeras que defienden en la práctica, no en una retórica, la soberanía alimentaria, generando alimentos sanos que lleguen a nuestras mesas, y que en la pandemia eso sirvió un montonazo, pero también dando debates con la concentración de la tierra, con el agronegocio, no es joda. Entonces tenemos que mirar a la UTT, a la LMTT, a la COPA, a la CTR y a tantas. No quiero nombrar algunas para no ser injustas. Pero también tenemos que mostrar al demonizado movimiento piquetero, porque si el movimiento piquetero se retira del territorio, avanza el narco. Si el movimiento piquetero no tiene comida en las ollas, esos pibes o van a la iglesia evangélica con suerte, o son pibes, cuerpos disponibles para la política narco. Entonces es un proyecto de primer orden hoy salir a abrazar, a defender que nuestras compañeras piqueteras tengan alimentos que poner en las ollas. Es mirando los baches populares, cómo los baches populares construyeron propuestas pedagógicas alternativas, creando nuevas institucionalidades, teniendo una asamblea, no teniendo la lógica jerárquica, directivos, clásicas. Nos muestran, porque existen, que se puede crear otra institucionalidad educativa. Todo el movimiento de la cultura, todo el movimiento de derechos humanos en Argentina. ¿Por qué traigo esto? Porque en estos días se apela a dos cuestiones que parecen novedades. Por un lado, la política de la crueldad, y por el otro, de que hay que ser creativos, no podemos reproducir lo mismo.
La crueldad no es una novedad, la crueldad está en el genocidio, en el exterminio a los pueblos originarios, y eso es constitutivo del Estado-Nación. Ni siquiera el Estado reparó, pidió perdón apenas en algún proceso, pero eso no fue revisado. Como lo producido en la última dictadura, gracias al movimiento de derechos humanos se pudo producir memoria, juicios y castigos, cárcel común, pero todavía ese proceso tampoco no fue completado, con lo cual apelar a la crueldad es una herramienta de la clase dominante que tiene una fuerza en este Estado capitalista patriarcal. Si no, no viene de la nada, de un día para otro, una política tan cruenta y tan cruel a los días de gobierno, ni siquiera llevamos un semestre. Y por último, para no extenderme, esta posibilidad de prefigurar que implica autonomía, como decía hoy más temprano Adriana Guzmán, autodeterminación, autorregulación, autogestión, asamblea. Ahí están nuestras experiencias de prefiguración, porque las llevamos a la práctica, porque existen y no las vemos. Salir a convencer a otros, pueden ser los jóvenes o no, porque también hay muchos jóvenes que siguen resistiendo en claves culturales que tal vez no las conocemos. Salir a convencer desde esas experiencias que de algún modo quedaron relegadas y volver a hacer una repolitización político-pedagógica que vuelva al cotidiano, porque parte del cotidiano, y que esas experiencias muestran otras formas de organización en el propio cotidiano. Nosotros no vamos a salir a convencer a nadie si nosotros no estamos convencidos. No podemos enamorar con que las luchas no terminan en los derechos y que tenemos que seguir hasta que la vida sea digna para todos, y que tenemos que seguir hasta que una sociedad sea libre, emancipada y vivible. Y no vamos a poder enamorar a nadie si nosotras y nosotros no estamos convencidos de eso. Se me cae de todo. Me emociono y se me cae de todo. Entonces, la primera cuestión que nosotros tenemos que hacer para eso es ubicar que la crisis es capitalista, que la crisis es mundial, y que nuestras salidas humanas, feministas, transfeministas, ecosocialistas, todos los antirracistas tienen que animarse a enfrentar el capitalismo, porque el capitalismo no es un destino natural ni nos lo mandó ningún Dios. El capitalismo es una forma de organización social de la vida, transitorio y mutable, puede cambiar. Entonces, volvamos a convencernos nosotras y nosotres para salir a hacer esa disputa político-pedagógica, humana, mostrando las experiencias de las que venimos, de las que forjamos, de las que existen en Rosario, de las que existen a lo largo y a lo ancho de nuestro país, de las que hizo el Malón de la Paz defendiendo el territorio, de las compañeras Mapu, de los territorios del conurbano, de las brujas piqueteras. Ahí está lo que nosotros tenemos que desplegar para salir a enamorar. Pero volvamos a mirar nosotros nuestra propia experiencia histórica y enamorémonos de que puede ser cambiado este sistema social injusto, opresivo y explotador. Muchas gracias. Bom, acho que para dialogar com pessoas que estão desencantadas com a política, têm nojo da política, acho que antes de mais nada é tratá-las, vê-las como pessoas, não como base ou como massa, né? Lidar com as pessoas como pessoas. E isso falando da pedagogia feminista, da pedagogia do feminismo negro, por exemplo, que não classifica feministas, não vou falar assim, que enxerga como feministas as mulheres que estão na liderança comunitária, mesmo que nunca tenham lido Simone de Beauvoir, né? Enxergam como feministas aquelas que estão fazendo a luta contra essas diferentes opressões, né? Considero fundamental reconhecer as diferentes identidades e fazer isso de forma cotidiana, enxergando no cotidiano.
não apenas a partir das várias siglas, mas a partir da vivência cotidiana. Diferentes identidades buscando compreender as diferentes realidades e trazer o debate sobre as desigualdades para o nível do cotidiano. Por exemplo, há uma questão permanente com o feminismo, de que o feminismo se mantém distante de questões fundamentais do cotidiano. Por exemplo, uma mulher que é liderança comunitária e que vai a cada 15 dias para a reunião da organização feminista, do grupo feminista que ela participa, do movimento feminista que ela participa. Não é? Mas ela não enxerga naquele espaço a possibilidade de discutir, por exemplo, que na casa dela não tem água há 15 dias. Que não tem água. O acesso à água, nesse sentido, né? Não a venda da água, a mercantilização da água. Na casa dela não tem água há 15 dias. E isso não é pauta da reunião do movimento feminista. Porque está discutindo outras coisas, entende? Vai. E eu não estou dizendo que está errado a gente discutir a mercantilização da água, ok? Não é isso. Estou dizendo que tudo isso precisa fazer parte, né? Tudo isso precisa fazer parte. E também acho que tem uma coisa de humanizar. Eu não gosto dessa palavra, mas é porque eu não achei outra. Humanizar a militância, né? Desculpem, não é uma palavra muito boa. Mas humanizar a militância nesse sentido do reconhecer, né? Então, por um lado, são esses elementos que eu quero trazer, né, de enxergar essa desigualdade a partir desse lugar cotidiano. Por outro lado, e aí trazendo um outro viés dessa discussão que nós estamos fazendo desde ontem, que é de que democracia nós estamos falando. De que democracia nós estamos falando? No Brasil, nós, população negra, somos 56% do total da população brasileira. Nós, mulheres negras, somos o maior contingente populacional do país. Nós somos 28% do total da população brasileira, né? Do total da população do país. Quando a gente quando a gente verifica a presença das mulheres negras, a presença da população negra na institucionalidade formal, ou em 2022, no Parlamento Nacional, nós chegamos a 15%. Em 2022. Mais longe que chegamos a 15%. Né? Nas outras instituições, então, nós não podemos olhar só para o Estado, né? Nos lugares de decisão, nos lugares de mando, gestoras, gerentes, tal, nós somos quase que invisíveis, né? É muito baixa o percentual de mulheres negras, de pessoas negras, nos cargos de direção de maneira geral na sociedade brasileira. Então, e aí, ainda que não concorde com tudo que foi dito na mesa anterior, mas há que reconhecer que, por exemplo, começou a incomodar tanto as ameaças à democracia quando chegou na classe média brasileira. Ok? Porque nós nunca tivemos acesso à democracia. Essa democracia nunca serviu para a população negra, nunca serviu para a população indígena. Nós nunca conseguimos chegar, acessar. Estou nem falando da qualidade da democracia. Estou falando de chegar, né, nos espaços democráticos. Então, minha organização pertence a uma articulação nacional de movimento negro no Brasil, chamada Coalizão Negra por Direitos. Em 2021, a coalizão publicou um manifesto chamado Enquanto houver racismo, não haverá democracia.
Enquanto houver racismo, não haverá democracia. O racismo é um impeditivo para a democracia. Racismo contra povos indígenas, racismo contra a população negra. E o antirracismo, e discutindo o antirracismo, né? Esse antirracismo que não enxerga, que não consegue enxergar porque ainda não saiu da zona de conforto, né? Há uma dificuldade muito grande de sair da zona de conforto. Porque, vejam, há pouca presença de mulheres negras na direção dos partidos de esquerda, na direção do movimento sindical, na direção dos movimentos populares, né? As mulheres negras conformam a maioria da militância de praticamente todos os movimentos sociais, movimento de moradia, várias categorias sindicais, especialmente as categorias das ocupações do cuidado. As mulheres negras são maioria nos movimentos de juventude, as jovens negras, mas quando você olha para a direção dos movimentos, a presença das mulheres negras é muito pequena. E aí, o campo de esquerda, os movimentos sociais operam com uma ideia de diversidade. Eu detesto essa palavra, diversidade. E assim, você tem uma direção de 20 pessoas, tem uma pessoa negra, a diversidade está garantida, né? Está garantida num país em que nós somos 56% da população. Então, a esquerda convive com tranquilidade com isso. Convive com tranquilidade com isso. E aí não dá. Então, assim, a sua democracia não é a minha democracia. A sua democracia é outra coisa que tem hora que eu não quero nem saber. Eu não quero nem ouvir, entende? Porque não diz isso, né? E é tão cansativo. Eu tenho 55 anos, eu faço militância desde os 15 anos. Eu faço militância no movimento negro desde os 20 anos. E isso se repete infinitamente, né? E aí há que fazer autocrítica. Né? Concordo muito com o que ele traz, né? Há que fazer autocrítica. Mas, para terminar, porque meu tempo já acabou, voltando para essa coisa de como dialogar com as pessoas que detestam política, odeiam política, né? É preciso escutar de forma desarmada. É preciso escutar, né? Escutar e dialogar de forma desarmada. Nós estamos vivendo no Brasil um desafio muito grande, que é lidar com as igrejas fundamentalistas, com as igrejas neopentecostais. O corpo dessas igrejas é de mulheres. As mulheres são maioria absoluta nessas igrejas. E, no nosso caso, são mulheres negras, a maioria, né? E o que é que a igreja oferece que nós não oferecemos? O que é que a igreja oferece, né? Então, a igreja vem preencher um lugar, aliás, alguns lugares que nós não conseguimos preencher, né? Muito de subjetividade, de valorização, do estudo da Bíblia, de sair da solidão. Há muita solidão na vida das mulheres, especialmente nas mulheres periféricas, né? Essa solidão, tudo isso é preenchido porque você passa a pertencer a um corpo. Igreja é coletivo, então você passa a pertencer a um coletivo. Coletivo serve só para a gente, ok? Então, igreja é coletivo. Você passa a pertencer a um coletivo. Então, há atenção, há cuidado, há ajuda financeira quando você precisa. E como é que nós podemos dialogar com isso? No nosso lugar de mulheres negras, nós temos buscado que possibilidades há de conquistá-las para que pelo menos nos escutem, né? Por exemplo, uma agenda fundamental para nós no Brasil hoje é a questão do encarceramento, né? Há uma taxa crescente de encarceramento no país que cresce o tempo todo. E encarceramento de mulheres também, mulheres negras, né? Mas falando do encarceramento dos filhos e tal, uma mulher evangélica, fundamentalista, se eu for conversar com ela sobre a agenda feminista,
provavelmente ela não vai ter nenhum interesse com isso. Mas se eu for conversar com ela sobre as condições de vida dos jovens negros que estão no cárcere, há uma identificação aí quando ela tem um filho que está no cárcere. Né? Há pautas que podem nos unificar, fazer com que cheguemos mais perto. Né? Então, fazer esses momentos de escuta nos territórios, conversar sem ter o nosso objetivo como prioridade, entende? A gente vai lá conversar com elas e a gente não vai ter, no final, os encaminhamentos. Não vai ter os encaminhamentos para finalizar a conversa, né? Mas vamos, sim, conversar com elas sobre aquilo que lhes interessa e identificar como é que as nossas lutas respondem a isso. E, realmente, para finalizar, fica um pouco difícil conquistar as pessoas para vir para os partidos de esquerda, quando os partidos de esquerda reproduzem machismo, racismo, LGBTfobia, transfobia. Né? Eu pertenço ao partido que a deputada com quem trabalho pertence. Me filiei no ano passado, porque não tinha partido há 30 anos. Mas as práticas dentro dos partidos são tão reprodutoras daquilo que a gente discursa contra, que, especialmente entre os jovens, entre as jovens, não há muito desejo de pertencer, né? Porque eles entendem o que estão assistindo. Quando as mulheres são violentadas, quando o partido não cumpre a cota de gênero, quando o partido não cumpre a norma de distribuição do recurso, e a cada ano os partidos votam para anistiar a si mesmos. Os partidos se perdoam, né? Se auto-perdoam a cada ano. É difícil convencer a juventude a vir para esse tipo de instituição em que ela não acredita. Né? E acho que esse é um desafio permanente para nós. Temos, sim, que disputar por dentro dos partidos, mas num confronto muito direto. Né? Não podemos ser coniventes com as práticas, senão perdemos também a credibilidade, a nossa própria credibilidade para fora dos nossos movimentos. É isso. Obrigada. Impresionante lo tuyo. Claudia. Bueno, ya terminaron las 2 rondas de preguntas. No sé si alguien quiere decir algo, quiere comentar algo, quiere hacer alguna pregunta, estuvo pensando algo. ¿No? ¿Alguna panelista quiere agregar algo? Bueno, agradecerles a todas ustedes. Tu claridad es, hasta en portugués te seguí sistemáticamente. Adhiero muchísimo a lo que estás planteando. Yo vengo escuchando desde ayer, desde el panel, los paneles, y un poco en la otra mesa en la que estuve participando, y algo deslizaste, la compañera deslizó, respecto a la democracia. Es decir, esta cuestión de radicalizar la democracia. Hablamos de las instituciones que tenemos, hablamos del Estado que tenemos, pero a 40 años de haber recuperado la democracia, a mí me queda una pregunta que es esto, ¿qué estamos pensando cuando decimos radicalizar la democracia? ¿Cuál? ¿No? Y yo creo que las feministas en esto tenemos mucho que aportar, desde nuestras propias prácticas democráticas, con alguna autocrítica, por supuesto, pero me parece que tal vez habría que pensar, porque de alguna manera si los estados o el Estado, las gestiones de los diferentes gobiernos, yo escuché mucho también el chispazo de si tal signo político, si tal partido, que evidentemente podemos profundizar muchísimo en las discusiones programáticas de cada uno de los partidos políticos, ¿sí? Pero creo que acordamos todos que estamos en un momento súper complejo, donde estamos hablando de la unidad y todo lo demás. Pero creo que esta cuestión de la democracia, digo, en estos 40 años, no solo las instituciones que supimos conseguir recuperar a partir de 1983, que nos somos un poco más grandes, y supimos esta democracia, pero la democracia no es única, no es una sola manera. Entonces a mí me parece que tal vez es un momento interesante para repensar si la democracia es votar
Entonces analizamos cuestiones de a quién se elige o a quién no se elige, sino cómo hacemos en una práctica cotidiana, que creo que tiene un poco de esto, de cómo nosotros nos acercamos, nosotras como feministas nos acercamos y construimos estas democracias, no solo desde lo representativo, sino desde una verdadera participación. Y creo que ahí sí vamos a empezar, ¿no?, a encontrar un poco más con claridad esas agendas, que las tenemos, estoy totalmente segura, pero que bueno, que estamos en una disputa y a veces aparecen otras. Así que bueno, me parecía eso, ¿no?, que me queda picando el título de este encuentro y entonces me hago una pregunta, eso quería comentar. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Bueno, la verdad hicimos un trabajo impecable con el horario, hay que decirlo. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos por venir. Cerramos.